Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche del Señor. Nos sentimos contentos y gozosos de poder, ¿verdad?, estar nuevamente estudiando la palabra del Señor. En esta ocasión, la lección número 18, las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas, y estaremos considerando el capítulo 1 y capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Hoy salió un poco tarde el mensaje. Lección número 18, las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Estaremos, ¿verdad?, compartiendo, gracias a mi esposa, hermana Jacqueline, que está compartiendo los textos en la sección de comentarios de la transmisión en vivo. Y como mencionara nuestro pastor, estaremos, ¿verdad?, trayendo estas preguntas interactivas al transcurso de la lección. Así que muy atentos, ¿verdad?, para poder participar en cada una de ellas. Lección número 18, las promesas de Dios son firmes y verdaderas. En la sección de comentarios también, si usted quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer. Nuestra hermana Jacqueline, ¿verdad?, pues estaría pendiente y me estaría haciendo pasar la pregunta para contestarla, ¿verdad?, tratar de contestarla en el momento. Así que lección número 18, las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Recordemos que estamos, ¿verdad?, en la unidad estudio sobre las cartas universales. Las pasadas semanas estuvimos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Hoy comenzamos el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. La afirmación fundamental para esta noche es: Dios, por su palabra, nos ha dado preciosas promesas, unas cumplidas ya en Cristo y otras a punto de concretar. Y el versículo para meditar, como leyera nuestro pastor, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en él son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nosotros vivimos en días similares a los del siglo I y enfrentamos condiciones semejantes a las que afrontó la iglesia primitiva. Mientras que el tema de Primera de Pedro que estuvimos viendo en las pasadas semanas era cómo vive en santidad, piadosamente, regocijarse frente al sufrimiento, el tema de Segunda de Pedro es cómo mantener la fe ante la falsedad, cómo detectar el error, cómo evitar la trampa del engaño, cómo saber y hacer lo correcto en un mundo que actúa inmoralmente. Y esta lección que estaremos viendo en esta noche tiene dos grandes promesas para los creyentes. Una de ellas, la participación de la naturaleza divina, y la otra, el morar en los cielos nuevos y tierra nueva. Y esta carta, ¿verdad?, segunda carta del apóstol Pedro, fue escrita probablemente desde Roma, y sabemos por lo que Pedro escribe, y vamos a ver en unos versos, que corría gran peligro. Así que les invito a que busquen sus Biblias, me acompañen en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro y damos lectura a los versos 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, dicen: y Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En esta epístola, el apóstol Pedro se presenta en forma directa, considerándose siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo en el sentido de esclavo, la palabra griega es doulos, cuya voluntad pertenece a un amo, de quien recibe el apostolado para desarrollarlo entre los judíos. Y apóstol no es otra cosa que un enviado por otro, de modo que el poder no reside en esa persona, sino en el que lo envió. Así que siervo y apóstol son títulos, escuche bien, de trabajo
de humildad y de autosacrificio, muy diferente a como hoy día muchos quieren darle otro sentido. Es trabajo, humildad y autosacrificio. A los destinatarios de la carta, ¿quién les escribe el apóstol Pablo? Dice, como aquellos que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra. De ese modo, el apóstol se asocia con ellos en el sentido de que tanto los apóstoles como los creyentes en general han tenido la misma experiencia que el apóstol Pedro la llama una fe preciosa. ¿Y a qué clase de fe se refiere Pedro? Bueno, puede ser la fe subjetiva, o sea, esa acción de cuando creía en Jesucristo, pero las semejanzas entre la epístola, la segunda epístola de Pedro y la epístola de Judas nos hacen, verdad, entender que la referencia a esta fe es el depósito de la verdad, o sea, los contenidos de la fe cristiana. La fe preciosa, lo más interesante de esta expresión que hace el apóstol Pedro, es que no está reservada para ciertos iniciados en algunos misterios, sino que está disponible para todos los creyentes. Y esa fe preciosa es fruto de la justicia de nuestro Dios. Y esa justicia nos dice en estos versos que procede de Jesucristo como Dios y Salvador. Se entiende que aquí se está afirmando la deidad de Jesucristo. Y en este final del saludo, Pedro desea que tanto la gracia como la paz son virtudes que se originan en Dios, sean multiplicadas en la experiencia de los lectores. ¿Verdad? Y la forma en que esa gracia y esa paz se pueden multiplicar es el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es clave, ¿verdad? Ese término conocimiento se menciona 4 veces en la epístola, 3 de ellas en este primer capítulo que estaremos viendo en esta noche. No existe en el Nuevo Testamento algo que diga que el conocimiento y el crecimiento espiritual son dos cosas que se tratan por separado. Todo lo contrario, es mediante el desarrollo del conocimiento que el creyente alcanza la madurez. Es tema central en los próximos versos, como estaremos viendo. Existen, ¿verdad?, algunos ámbitos de la iglesia donde dominan tendencias antiintelectuales y donde el conocimiento, que el conocimiento del que Pedro nos está hablando es un conocimiento que requiere una relación y una intimidad, pero hay lugares dentro de la iglesia moderna que tienen esas tendencias antiintelectuales y que el conocimiento es despreciado. La palabra del Señor nos dice a lo largo de toda la escritura que no hay nada más lejos de la verdad, porque la perspectiva del Nuevo Testamento es que el conocimiento es la base del crecimiento cristiano. Crecemos en la gracia y en la paz mediante el pleno conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me lleva a la primera pregunta, rapidito, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Y como estuvimos mencionando, van a haber una serie de preguntas interactivas que van a aparecer en sus pantallas donde usted puede contestar la pregunta, ¿verdad? Así que muy pendiente. Y esa primera pregunta es, ¿cómo se puede multiplicar la gracia y la paz? ¿Cómo se pueden multiplicar la gracia y la paz? Y mientras usted contesta la pregunta, pasamos a los versos 3 al 7 de el primer capítulo de Segunda de Pedro. Versos 3 al 7 dicen, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. En estos versos, Pedro habla de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En términos cristianos, la piedad, ¿verdad?, puede definirse como el conjunto de actitudes que reflejan por parte del creyente la reverencia y el temor de Dios. Y Pedro nos dice que tanto la vida como la piedad, o si queremos unir los términos, una vida piadosa, son concedidas por el poder de Dios mediante el conocimiento. La vida cristiana no ocurre por generación espontánea. Es el resultado del poder del Espíritu Santo que opera en el interior de la persona, regenerando una nueva clase de vida, una vida de calidad eterna. Dios nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos dicen estos versos. Ambos aspectos del carácter de Dios apuntan a su dignidad, a su nobleza, a su excelencia, su gloria. Y por medio de ellas nos da promesas, que mire cómo el apóstol las llama preciosas y grandísimas, ya que nos permiten participar de la naturaleza divina. Esa primera promesa de Dios firme y verdadera de la elección es que nos permite, a través de su Espíritu Santo, participar de la naturaleza divina, cosa que se hace realidad cuando nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo debido a las concupiscencias. Esa es la primera gran promesa en esta lección. No se puede ser al mismo tiempo amigo de Dios y del mundo. Veamos qué nos dice Primera de Juan, si pueden acompañarme en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Recuerden que mi esposa va a estar compartiendo los versos en el área de comentados también. Así que Primera de Juan 2, 15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se puede hacer al mismo tiempo amigo de Dios y amigo del mundo. No se puede ser a la vez puro y corrupto. Nuestra transformación espiritual exige que dejemos a un lado la vieja vida que llevábamos. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se implica una lucha entre nuestra nueva naturaleza, esa naturaleza divina de la cual hemos sido partícipes, y esa naturaleza vieja, la naturaleza mundana y pecaminosa. El inicio de esa vida piadosa es el poder de Dios y el conocimiento de Dios. Y su desarrollo depende de la medida del empeño que cada cristiano ponga en estos asuntos. Así que la respuesta a la primera pregunta, que era cómo se pueden multiplicar la gracia y la paz, es en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Dice Pedro: por eso mismo debemos poner toda diligencia. Es decir, para llegar a ese desarrollo pleno de la vida que hemos recibido de Dios, necesitamos invertir tiempo, dedicación, practicar lo que podemos llamar la gimnasia espiritual. Hay que ponerle empeño, hay que esforzarnos por mantenernos ocupados en las cosas que nos van a permitir desarrollarnos espiritualmente.
Debemos, ¿verdad? Añadir a esa fe inicial 7 virtudes o cualidades que adornan el carácter del cristiano y que nos van a dar resultados que vamos a poder palpar tanto en el presente como en la eternidad. Ese empeño, ¿verdad? Nos dice que debemos a esa fe, lo primero que debemos añadir es virtud. Y el significado básico de virtud es eminencia, es valor, es excelencia. Así que en resumen, el creyente debe añadir la excelencia, la eficiencia, ya que Dios nos ha llamado a tener comunión con Él y es digno de que Él sea lo mejor para que esa fe sea una fe viva, una fe activa, una fe vigorosa. Pero no se queda ahí, porque a esa fe que le hemos añadido virtud, hay que añadirle entonces conocimiento. Ese aspecto, ¿verdad? Que hay especial en esta carta, esa profundidad en las verdades de la fe, comprender la naturaleza misma que compartimos con Dios, hace que conozcamos el bien que ha de hacerse y el mal que debemos evitarnos. Y cuando hemos añadido virtud y hemos añadido conocimiento, nos dice entonces que debemos añadir dominio propio, o sea, tener señorío, dominio sobre todas las cosas. Pablo menciona eso como un fruto del Espíritu en Gálatas 5, lo que muestra una vez que no se trata de una cualidad que podemos producir por nosotros mismos, sino que es la acción del Espíritu Santo en el creyente. El dominio propio, lo podemos llamar templanza, es necesario para que ese conocimiento no se turbe por las pasiones o los excesos. Y en ese dominio propio tenemos que entonces añadirle paciencia, perseverancia, esa constancia que demuestra el cristiano bajo diversas pruebas y presiones. Y a esa paciencia nos dice que hay que añadirle piedad, esa devoción que ya vimos, esa vida piadosa de la que nos hablaban los versos 3 y 4. Y las últimas cualidades, dos cualidades que cierran esta cadena de virtudes. Primero nos dice que luego de haber añadido virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, entonces añadimos afecto fraternal, ¿verdad? Ese amor de hermanos. Y el broche de oro entonces de esa cadena de virtudes es el amor. En el presente contexto que nos ha tocado vivir, Filadelfia, el amor fraternal designa ese amor en el círculo de los hermanos, pero el amor ágape es esa referencia a un amor más amplio en sus alcances. Así que mientras la fe es esa virtud inicial de la experiencia cristiana, el amor es la meta en la que debe culminar esa experiencia, añadiendo, después de haber añadido a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahora vamos a ir a unas preguntitas y estas preguntitas van a ser un poquito más retantes porque yo voy a leer la pregunta, voy a contar hasta 5 para darle la oportunidad de contestar la pregunta. Y es el orden en que nos mencionan estas virtudes. Así que la primera pregunta, ¿qué es lo primero que debemos añadir a la fe? Virtud, dominio propio, conocimiento o paciencia. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que no hubo oportunidad, no fui muy rápido. Un solo, 2 votos. Es que va llegándome la notificación ahora, ¿verdad? Así que lo primero que debemos añadir a la fe es virtud. Y pasamos a la próxima pregunta. ¿Qué es lo próximo que debemos añadir luego del conocimiento? Paciencia, piedad, dominio propio.
1, 2, 3, 4, 5. Ahí se puso un poquito más complicada, ¿verdad? Porque el orden estaba en medio de, y ahí tenemos respuestas divididas. Lo próximo que se añade al conocimiento es paciencia. ¿Ya? Y la última preguntita de estas tres para moverlos y motivar, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo que debemos añadir luego de la paciencia? Amor, virtud, afecto fraternal o piedad. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se dividieron, escogieron casi de todas las opciones que había. Lo que lo añadimos luego de la paciencia es piedad. Bien, así que continuamos, ¿verdad? Luego de esta expresión de estas virtudes y este orden, Pedro pasa a indicar los resultados que la vida piadosa trae tanto para el presente como para el futuro. Eso lo vemos en los versos 8 al 11. Y los versos 8 al 11 nos dicen, porque si estas cosas están en vosotros, las virtudes de las que estaba hablando en los versos anteriores, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pedro, ¿verdad?, nos habla de los resultados de esa vida piadosa, tanto para el presente como para el futuro. En cuanto al presente, Pedro nos dice que estas virtudes, si abundan, ellas mismas no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Es decir, estas virtudes nos activan para servir a Dios y llevar fruto para su gloria. Por el contrario, el cristiano que no se preocupa por el desarrollo de la vida que agrada a Dios, dice que es ciego. Se olvida de que sus pecados fueron purificados en la sangre de Cristo. Otro resultado presente del que nos habla Pedro es que no caeremos jamás. Promesa que se cumple en quienes se empeñan, ponen vocación, ¿verdad? Y se esfuerzan por demostrar estas virtudes cristianas. Porque el mantenerse haciendo la voluntad de Dios no deja espacio para las prácticas de la carne. Pero si no ponemos empeño en hacer la voluntad de Dios, existe la posibilidad y el riesgo de irnos deslizando en esas prácticas de la carne y podemos volver a nuestra antigua condición de muerte espiritual. Como resultado futuro de estas virtudes o un resultado escatológico, el apóstol dice que los cristianos que vivan de esa manera tendrán amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí se habla de una amplia entrada en el reino de Jesucristo, que gozarán aquellos hijos de Dios que han cultivado la piedad aquí en la tierra. Y esta expresión, ¿verdad? Si usted no ha tenido la oportunidad, hay el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. En estos años hicieron una película animada, lo compartimos en una de las páginas de nuestra iglesia, puede buscarlo, ¿verdad? El progreso del peregrino. Y usted puede ver esa escena de esa amplia entrada al reino eterno, luego de haber transitado por el camino angosto, luego de haber pasado por la puerta estrecha, cómo se nos da amplia entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Lo que nos lleva a los versos 12 al 15 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, que dicen: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro entiende que es muy necesario recalcar estas verdades. Sabe que le queda poco tiempo en el cuerpo y que pronto va a partir. Él estimula la memoria de los lectores en esas cosas que perduran y que sintetizan el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque sepamos las cosas importantes de la vida, necesitamos que nos sean recalcadas, ya que somos muy propensos a olvidarnos de ellas o a no vivirlas de la manera que debemos vivirlas. Las verdades cristianas deben ser repetidas, como aquellas leyes del Antiguo Testamento, como nos dice Deuteronomio. Esto tiene importancia en el contexto del hogar y de la iglesia local. Es importante que aprovechemos el tiempo, iglesia, que tenemos para servir al Señor. El tiempo de servicio es breve y solo Dios sabe cuánto tiempo queda para cada uno de nosotros. Procura con empeño dejar algo que valga en la vida de otros. Eso nos lleva, ¿verdad?, al testimonio de los versos 16 al 18, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. En esta sección, Pedro se refiere a la venida del Señor, la que se afirma por el doble testimonio tanto de los apóstoles como de la Escritura. El anuncio del regreso de Jesucristo no es producto de fábulas, de mitos, de ciencia ficción, sino que es resultado de esa revelación de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios 2, versos 1 al 5, para que vea cómo Pablo también usa las mismas expresiones, porque nosotros, la iglesia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que las vidas sean transformadas. El Espíritu Santo lo único que requiere de nosotros es que prediquemos el evangelio según nos ha sido entregado. No es por fábula, no es por manipulaciones, no es por emociones, no es por espectáculos, no es por palabras bonitas, no es por métodos científicos, no es por métodos neurológicos, que ahora hay estudios de cómo la mente se comporta para poder tratar de alcanzar las verdades espirituales. No, nada de eso. Mire lo que dice según 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en los miedos de las conspiraciones, para que vuestra fe no esté fundada en los miedos de que el mundo está ya levantándose el anticristo, para que vuestra fe no esté fundada en el miedo de que tembló la tierra, para que nuestra fe no esté fundada en el miedo de que estamos bajo plaga. Todo eso está escrito. Y los que han añadido a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, saben en quién han creído, saben en quién han confiado. Y de la manera que tanto Pedro como Pablo daban testimonio del Cristo, así también la iglesia hoy da testimonio de Cristo, no dejándose llevar por lo que el mundo dice, sino honrando lo que dice la palabra de Dios. A diferencia de los falsos maestros, los apóstoles no hablan de su propia mentalidad, de su propia sabiduría. Ellos fueron testigos oculares y auditivos de la gloria de Jesucristo cuando se transfiguró en el monte. Allí estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. El Señor manifestó su gloria y oyeron la voz del Padre que daba testimonio. Los que quieran buscarlo se encuentran en Marcos 9. Pueden buscarlo más adelante. La afirmación y el testimonio de hombres como Pedro, que fueron testigos de lo que narran, nos dan, ¿verdad?, crédito, porque dieron su vida por defender lo que proclamaban. Eso nos hace estar seguros de que nuestra fe es una fe firme, es una fe preciosa. Lo que nos lleva a los versos 19 al 21 para terminar el capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A la experiencia en el monte de la transfiguración, Pedro agrega ahora la palabra profética. La transfiguración lo que hizo fue confirmar lo que las profecías habían dicho. Lo que vivió Jesús transfigurado hizo, ¿verdad?, aseguró en el corazón de ellos la palabra de los profetas que estaba escrita en el Antiguo Testamento. La lección práctica que sacamos de estos versos es que cada experiencia espiritual es confirmada con la enseñanza de las Escrituras. Mire lo que dice Lucas 16, esta escena. Acompáñeme a Lucas 16, versos 27 al 31. Esta escena, ¿verdad?, del rico y Lázaro, donde luego de que el rico muere y está en una conversación con Abraham, termina esta conversación con Abraham de esta manera. Versos 27 del capítulo 16 de Lucas. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, que es la mentalidad de muchos hoy en la iglesia hoy día, la misma mentalidad, escuche bien, iglesia: no,
Mire lo que le está diciendo. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Y el rico le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Usted sabe lo que le contestó Abraham. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aunque haga llover milagros todos los días, lo único que fundamenta la preciosa fe que todos nosotros compartimos es la palabra de Dios. Y la iglesia de hoy día tiene que estar muy consciente. Eso es lo que Pedro quiso decirle a la iglesia a la que le escribe esta segunda carta, el conocimiento de Dios, no de las artimañas del mundo, no de los artefactos del mundo, no de las costumbres del mundo, no de las cosas. La iglesia está buscando en el mundo cómo crecer al modelo del mundo. Eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Eso no es lo que Pedro nos está diciendo. Esa vida piadosa a la que Pedro nos llama la atención, esas virtudes cristianas se consiguen en la palabra de Dios. Las profecías son el argumento más sólido que el testimonio de Pedro y los demás que contemplaron al Señor en el monte de la transfiguración. La palabra de Dios es esa guía de conducta y fe innegable para todo el creyente. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es como yo piense que es mejor, es como la palabra del Señor dice que tiene que hacerse. Cuando la palabra del Señor habla, se acabó el argumento. Y la iglesia de hoy tiene que estar firme en esta palabra porque esto es lo único con lo cual nosotros vamos a podernos sostener en medio de la dificultad a la que el mundo se avecina. Iglesia, prepárate. Cristo está a las puertas. El Señor te está llamando. Afirma la fe en el conocimiento de la palabra. Llevamos sobre 50 días encerrados en nuestras casas. ¿Qué hemos logrado en nuestra vida espiritual durante todo este tiempo que hemos estado encerrados? ¿En qué hemos invertido nuestro tiempo? ¿Cómo hemos distribuido? Hemos orado más, hemos leído la palabra más, nos hemos concentrado en el estudio de la palabra o qué cosas hemos hecho en este tiempo que el Señor nos ha permitido tener un retiro de los afanes, de la rapidez con la que el mundo vivía. ¿Qué hemos hecho? Yo le voy a decir algo, iglesia. Eso no estaba escrito. Pero lo que tú y yo hemos hecho en estos 50 días se va a demostrar en el uso que le demos a las ayudas que están llegando. La manera en que nosotros usemos esas ayudas va a mostrar lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos pasados 50 días. Ahí ves si nosotros estamos conforme a la voluntad. Si la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, realmente nosotros hemos comprendido lo que significa esa palabra. Eso me lleva a la próxima pregunta, que dice, ¿qué debe confirmar nuestra experiencia
espiritual. ¿Qué cosa es lo que debe ser la confirmación de nuestra experiencia? Porque no es lo que yo sienta, no es como yo lo sienta. ¿Qué debe confirmar nuestra experiencia espiritual? El autor aquí, Pedro, usa, ¿verdad?, la antorcha para ilustrar esa función de esa palabra profética. Nos dice que hacemos bien en estar atentos a ella. La contrasta con ese lugar oscuro del mundo en que vivimos. Esa palabra profética alumbra hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Guiados por esa pequeña luz de la palabra profética que va alumbrando nuestros pasos en la noche, es que nos vamos acercando a ese amanecer escatológico. Nos lo dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es tiempo, iglesia, que tomemos las armas de la luz y no estemos siguiendo las obras de las tinieblas. El andar de Cristo es diferente al andar del mundo. Cuidado cómo nosotros nos expresamos. Cuidado cómo nosotros nos comportamos, porque nosotros debemos ser luces. Nosotros no podemos seguirle el juego al mundo. Nosotros no podemos seguir repitiendo lo que el mundo dice. Nosotros no podemos compartir lo que el mundo está creando. Es la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en la oscuridad. Los últimos dos versos, 20 y 21 de ese capítulo 1, nos dice, ¿verdad?, que esa palabra profética no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, porque los profetas no hablan por su propia iniciativa, sino que son movidos por el Espíritu Santo. Y Primera de Corintios nos dice que la profecía se desarrolla dentro de la comunidad eclesiástica. Usted no va a consultar agoreros en las casas si usted tiene que preguntarle algo al Señor. Usted va y se congrega en la iglesia, aunque en esta ocasión, ¿verdad?, estamos en una situación particular, pero allí en medio de la iglesia, para que ocurra lo que nos dice 1 Corintios 14, habla uno en profecía y los demás juzgan, porque no tenemos derecho a una interpretación privada, es decir, a lo que se nos ocurra. El Espíritu Santo es el que nos guía por el camino de la verdad. Eso es lo que nos dice Juan 16:13. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primera de Juan 2:27 nos dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él, en Cristo. Por eso el lema de nuestra iglesia este año es: Espíritu Santo, quiero conocerte y ser guiado por ti, porque ese es el único camino que nos ha de llevar a esa amplia entrada al reino de los cielos. Todo creyente tiene derecho al libre examen de las Escrituras. Ese análisis, ¿verdad?, sin tener que depender de otro, es el privilegio que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debe confirmar nuestra experiencia espiritual? La palabra. La palabra debe confirmar toda experiencia espiritual. Esto nos lleva al capítulo 3. La próxima semana estaremos estudiando el capítulo 2.
de la epístola de Pedro. Pero estas dos promesas que se encuentran en el capítulo 1 y capítulo 3 es lo que incluye esta lección. Capítulo 3, versos 1 al 4 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En este último capítulo, el autor estimula a pensar en profundidad. Las realidades que han sido expuestas nos deben conducir a ese entendimiento, a una mente que tenga en cuenta las palabras de los profetas y los apóstoles. Esa es la segunda carta donde trata este tema. Y él quiere lograr que sus lectores vivan conforme a las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En contraste con las enseñanzas de los falsos maestros, Jesucristo ha sido el asunto, el tema principal de las profecías y el evangelio mismo que proclamaron los apóstoles. Lo vemos en Lucas 24, 44 al 45, cuando Jesús estaba hablando con los discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El autor retoma el tema de los falsos maestros, que vamos a estar viendo en detalles la próxima semana, las características de ellos, pero él quiere concentrarse en las respuestas que nosotros debemos dar. En esos días finales vendrán burladores, estarán impulsados por sus concupiscencias, y estos burladores van a cuestionar la venida del Señor. Iglesia, Cristo viene. Es un tema que la iglesia no puede dejar caer, porque esa es la característica esencial de los que esperamos a nuestro Rey Salvador. Preguntan esos burladores: ¿qué ha quedado de esa promesa si las cosas están igual desde el principio? La pregunta es si las cosas siguen igual que al principio, o sea, Dios no interviene en el mundo. ¿Por qué tengo que llevar una conducta diferente al mundo si nada ha cambiado? La respuesta Pedro se las da en los versos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. A esas ideas de los burladores que Pedro dice ignoran ellos voluntariamente, Pedro responde con dos argumentos. Primero, que la tierra, habiendo surgido del agua por la palabra de Dios y estando asentada en agua, sufrió la catástrofe del diluvio. Es decir, Dios ha intervenido en el pasado en el mundo para demostrar su justicia. Segundo, que los cielos y la tierra que ahora existen por esa misma palabra de Dios son reservados por esa misma palabra para el día del juicio. Pedro dice que la palabra de Dios es la que mantiene al mundo como demostración, ¿verdad?, de que está reservada para el juicio final. En resumen, como el mundo de los tiempos de Noé pereció anegado en agua, el mundo será nuevamente juzgado por Dios mediante un gran conflicto que vamos a ver más en detalle en el verso 10. La idea de un juicio por fuego aparece en pasajes del Antiguo Testamento como Joel 2:3, que nos dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén se da la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape.
Zacarías 12:6 nos dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Pedro establece esos argumentos, que esos argumentos son ignorados voluntariamente. Hermano, hay momentos en que va a haber personas que van a cuestionar su fe, y por más evidencia que usted presente, ellos van a voluntariamente ignorar esa evidencia que usted le está presentando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nos lo dice los versos 8 al 10 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Mientras en los versos anteriores el mensaje tenía como protagonista los burladores que argumentan en contra de la tardanza del Señor, ahora se dirige a nosotros. Nos dice: a pesar de lo que puedan decir los falsos maestros, no ignoremos, Dios es eterno y no hay tal tardanza. La expresión un día es como 1000 años y 1000 años como un día está tomada del Salmo 94, que dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Solo Dios conoce los tiempos y las sazones en que han de ocurrir los acontecimientos del porvenir, y hemos de dejarlo en sus manos, no en nuestros tiempos personales, como nos dice Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Poner fechas a la segunda venida y al fin del mundo siempre ha resultado en fracasos. El hecho de que todas las profecías sean cumplidas no nos da derecho a estar poniendo tiempos. El Señor vendrá cuando Él así lo ha determinado. Eso nos me lleva, ¿verdad?, a la próxima pregunta: ¿dónde se encuentra la cita? ¿Por qué 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer? ¿Dónde se encuentra esa cita? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. El factor del tiempo no afecta al Señor, Él es eterno. Esa aparente tardanza del Señor, ¿verdad?, aparente, porque no es real, debe interpretarse como la prueba de su paciencia hacia los seres humanos. La voluntad del Señor es que nadie perezca, sino que todos cambien de actitud. Esa es la idea de 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el deseo de Dios de dar tiempo al tiempo a fin de que haya más oportunidades, aún así, el día del Señor llegará cuando menos se espere. La respuesta: ¿a dónde se encuentra la cita? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Es el Salmo 94. El Salmo 94. En cuanto al día del Señor vendrá como ladrón, es una imagen que ya vemos en varias porciones bíblicas: Mateo 24:43, Lucas 12:39, 1 Tesalonicenses 5:2. Mi esposa va a estar colocando estas citas, ¿verdad?, simplemente donde se encuentran, para que luego usted pueda repasarlas, a ese día del Señor como ladrón. El día del Señor es esa expresión, ese periodo de tiempo que comienza con la tribulación e incluye los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino mileniario de Cristo en la tierra, y comenzará cuando no se le espere, como ladrón en la noche. Y estas escenas escatológicas y del juicio, ¿verdad?, pasan entonces a la próxima pregunta:
que es en qué otros pasajes se hace mención del juicio por fuego. Esta pregunta, ¿verdad? Es adrede, porque eso lo dijimos hace bastante ratito, para ver entonces si usted recuerda en qué otros pasajes se hace mención del juicio por el fuego. Los detalles de ese conflicto final. Pedro dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pedro se refiere a los 4 elementos esenciales: el agua, el aire, el fuego, la tierra, a los elementos físicos que conforman la realidad del mundo. Ese lenguaje no puede ser más gráfico, es el único en el Nuevo Testamento. La idea parece ser que se volverá al caos de Génesis 1:2 para que haya una nueva creación. ¿Será así? ¿Será ese el propósito? Veamos los versos 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir? ¿Cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, vuelve a repetirlo, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero el 13 es especial, la segunda promesa de esta lección. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay un contraste entre lo perecedero de los elementos de la tierra y sus obras con la santidad y la piedad. Eso ve, ¿verdad? En ese contraste en el verso 10 y el verso 11. La tierra será consumida, todas las cosas han de ser deshechas, pero nosotros, la actitud que debemos tener, ocupémonos en aquello que ha de perdurar. Lo perdurable es la santidad y la piedad de la que habla el capítulo 1 que estuvimos viendo. Esa vida de santidad y piedad se refleja al aguardar la venida del día de Dios, siendo diligentes, apresurándonos, dice la expresión, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y todas las virtudes que vimos en el verso 5 del capítulo 1. ¿En qué otros pasajes se hace mención de ese juicio por fuego? Joel 2 y Zacarías 12. Los versos 14 al 16, ¿verdad? El verso 13, perdónenme, nos dice que esta segunda gran promesa es cielos nuevos y tierra nueva. Y esa idea viene de Isaías 65:17, que nos dice, porque aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. En el capítulo 66:22 del libro de Isaías también dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá nuestra descendencia delante vuestra descendencia y vuestro nombre. Esa esperanza no avergüenza, porque está fundada en esa promesa que no puede fracasar y contrasta con la burla de los falsos maestros. En el nuevo mundo no habrá cabida para los malos. El reino eterno será un reino de justicia y paz. La exhortación final que nos hace el apóstol es los versos 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. En estos últimos versos, Pedro insiste en el estilo de vida que debe caracterizar a los cristianos. Deben empeñarse en vivir de manera que el Señor los encuentre en paz, en integridad, en armonía. Esa integridad se logra cuando vivimos sin mancha e irreprensibles, sin contaminarnos con los falsos maestros y en armonía los unos con los otros.
apóstol reafirma una vez más que la paciencia del Señor tiene como objetivo nuestra salvación. En cuanto a los escritos de Pablo, también vamos a compartir las referencias. Puede ser que Pedro estuviera hablando de Romanos 13, 11 al 14, de 2 Corintios 5, 6 al 10, de 1 Tesalonicenses 5, 2 al 11, incluso de la epístola, ¿verdad? De la carta a los Efesios o la carta a los Colosenses. Pero Pedro lo que quiere subrayar es que lo peligroso de estos falsos maestros, indoctos e inconstantes, que ellos tuercen, torturan las escrituras, sacan los textos de contexto para producir, ¿verdad?, lo que ellos quieren. Es esencial, iglesia, que nosotros estemos firmes en la palabra del Señor. Los indoctos significa los que no han aprendido porque no estudian bien la palabra. Los inconstantes entienden mal las epístolas y las tuercen para su perdición. Cuidado con aquellos que dicen, no, el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo nos enseña lo que está escrito en la palabra. El estudio es esencial. Los indoctos, los inconstantes que Pedro menciona, eran los que no podían entender esas cosas que Pablo escribía. ¿Por qué no las entendían? Porque su vida no les permitía, porque torcía las enseñanzas, porque la palabra del Señor no iba de conforme a su estilo de vida. No tornaban la libertad en libertinaje. Hablaban de la ley de una forma que cuadraba con la conducta que ellos observaban. Eso es lo que hacían. Termina esta lección con los versos 17 al 18 diciendo, así que vosotros, oh amados, escuche bien, iglesia, este mensaje, esta es la palabra para nosotros. Sabiéndolo de antemano, no hay excusa. Los falsos maestros van a tratar de decirte las cosas como no son, de tratar de engañarte, de tergiversar lo que la Biblia enseña, lo que se nos ha enseñado desde el principio, lo que no ha cambiado, lo que 2000 años atrás fue efectivo, sigue siendo efectivo hoy. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevos métodos, no hay nuevas enseñanzas. Es lo que la palabra, los apóstoles y los profetas, el fundamento firme, sabiendo que ellos se van a levantar, guardaos. No sea que nos arrastre el error de los inicuos y caigamos de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Estas últimas palabras dan esa exhortación a guardarnos de los falsos maestros que vamos a estar estudiando en más detalle sus características la próxima semana. Y que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor. De ese modo, Pedro vuelve a las primeras ideas de la epístola para subrayar la necesidad de crecer y no perder la firmeza de la salvación que es en Cristo. ¿Qué les puedo decir yo, iglesia, con estas expresiones? Recordar lo que el pastor nos habló el domingo. Cuidar nuestra salvación. Que no estemos, ¿verdad?, pensando que nuestra autoridad no tiene límites como le pasó a Saúl. Que no queramos poner freno a nuestras ideas como le pasó a Salomón. Que haya poca profundidad como cuenta la parábola del sembrador. Que no hagamos como Demas, que amó más a este mundo. Que no hagamos como Judas, que tenía otros planes, otras ideas. Que no hagamos como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. El pastor nos habló el domingo que no tengamos amor al dinero, porque debemos llevar mucho fruto. Porque los falsos maestros están dejando de esperar en Cristo.
Cristo ya no viene, las cosas no han cambiado, siempre ha sido así. Cristo viene, iglesia, es el mensaje, es la palabra, es la característica, es lo esencial. Si nosotros estamos esperando en Cristo, las cosas de este mundo no nos van a llamar la atención. Si nosotros estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva, nosotros vamos a trabajar para alcanzar la gloria eterna que tenemos. Nos espera en Cristo Jesús. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Conocemos los errores de los falsos maestros, pero siempre estamos en peligro de ser seducidos. ¿Por qué? Porque damos oído a sus fábulas. Estemos alerta. No dejemos ser arrastrados por el error. La única forma de crecer es tanto en gracia como en conocimiento. Y la gracia apunta a la experiencia de la espiritualidad cristiana y el conocimiento al ejercicio de mente, porque mente y corazón van unidas en la experiencia cristiana. El propósito es que crezcamos tanto en espiritualidad como el conocimiento. Un mayor y mejor conocimiento del Señor Jesucristo es el mejor método para crecer en gracia, porque en Él está la vida eterna. Nos lo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pedro nos está diciendo que tomemos en serio la vida cristiana como un desafío para crecer constantemente. Y ese crecimiento debe tener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como centro. Por eso termina el apóstol diciendo, y quiero que todos ustedes se unan en esta expresión de esa última frase del verso 18 del capítulo 3, y lo diga, grítelo, allí en su hogar, grítelo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y lo repetimos, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos estaremos viendo prontamente.